noches, estamos en Contraste, el programa del Consejo de Bogotá. Es un espacio en donde aprovechamos para discutir ciertas iniciativas, problemas, pero de manera particular los resultados de la intervención de política pública del distrito. Tenemos para hoy un tema muy importante, un tema que no podemos perder de vista, no solamente por el impacto que tiene actualmente, sino de manera particular porque es una hoja de ruta que va a determinar el desarrollo y el crecimiento de los bogotanos. Vamos a debatir el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y tengo dos invitados especiales, pero antes de presentarlos, vamos con Mónica Ballén y un informe de contexto. El acceso a ciencia, tecnología e innovación es cada día más urgente en una ciudad como Bogotá, que cuenta con 8 millones de habitantes y tiene el 25.7% de la actividad económica del país. La necesidad de una política pública se generó a partir de los años 90, pero fue hasta el 2000 que logró consolidarse en un plan de desarrollo de la ciudad. Estamos con el cabildante del Centro Democrático, Diego Molano. Concejal, ¿cómo logra aumentarse la producción científica y también el uso de tecnologías? Bogotá puede ser la gran capital del conocimiento en Colombia. El 37% del conocimiento de la ciudad se genera aquí, en nuestra capital. Pero ¿qué se requiere para tener una política realmente que le dé democracia al conocimiento? En primer lugar, con los niños. Cuando a los niños se les incentiva el pensamiento crítico, el juego, y les gusta investigar, como por ejemplo en parques como Maloca, da un primer paso en la ciencia y la tecnología. En segundo lugar, en la jornada única escolar, cuando se tienen opciones para que los niños desarrollen investigaciones y las puedan aplicar. Y en tercero, con el emprendimiento. Cuando una ciudad tiene un fondo como el que se ha creado recientemente de ciencia, tecnología e innovación y le da recursos a los emprendedores para que hagan prototipos, para que investiguen, para que saquen nuevos productos, para que resuelvan problemas de la ciudad como por ejemplo cómo solucionar el reciclaje o la mala calidad del aire, se crea conocimiento, se dan soluciones, se genera empleo y crece la ciudad. Hoy por hoy no deberíamos quedarnos atrás. Sin embargo, en Colombia se invierte menos del 0,4% del Producto Interno Bruto del país y en Bogotá se invierte tan solo el 0,5% del presupuesto total de inversión a estos proyectos. Escuchábamos a Mónica Ballén en un informe muy interesante sobre cuál es la situación en estos momentos en Bogotá, pero también en el país en materia de ciencia, tecnología e innovación. Pero vamos con nuestros invitados especiales. Tengo dos concejales, hombres jóvenes con un liderazgo especial, uno de Cambio Radical, el otro del Centro Democrático. Nos han acompañado, tienen un perfil interesante y sé que vamos a tener un debate muy importante. Les presento al primer concejal, José David Castellanos, miembro de Cambio Radical, abogado de la Universidad Rosario. Concejal, buenas noches. Bueno, buenas noches, un placer y muchas gracias por la invitación al día de hoy en Contraste. Muchas gracias, concejal. Y en segundo lugar tenemos al concejal André Forero, economista de la Universidad Católica de Chile, ¿no? Así es, Jairo. Muy buenas noches para ti, un saludo para la audiencia y un saludo para José David, mi colega y amigo. Centro Democrático, Cambio Radical. Empecemos con un tema alarmante. Escuchábamos a Mónica y trae dos cifras que son críticas. La gran mayoría de expertos en políticas públicas en América Latina dicen que sin ciencia, sin tecnología, sin innovación, difícilmente vamos a tener desarrollo. ¿Por qué no invertimos el dinero suficiente para garantizar que las generaciones actuales, pero de manera espacial, quienes están por venir, tengan un desarrollo científico mucho más fuerte, unas bases que les permita no solamente entender para dónde va este mundo, sino desarrollarse y realizarse profesionalmente en esa área? Concejal Castellanos. Bueno, pues no es de poca monta estos temas de ciencia, innovación y tecnología, y no es de poca monta para la economía de Bogotá y del país. Cabe aclarar que, por ejemplo, nosotros solo invertimos el año pasado el 0,7% del Producto Interno Bruto entre inversión privada y pública en temas de ciencia y tecnología. Es un porcentaje muy bajo, muy pequeño y muy por debajo de lo que pide la OCDE, que es casi el 2,34% que exige para ese tipo de inversiones. Pero uno ve, por ejemplo, a países hermanos como Costa Rica, que ellos han invertido ya el 2,34% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología, pero fuera de eso crearon una serie de políticas de largo aliento desde principios del 2000 para fomentar la ciencia y tecnología. Pero ¿por qué ellos hicieron eso y por qué es importante que los países desarrollados están haciendo eso? Pues porque últimamente, y Andrés puede hablar un poco de eso, se está viniendo una nueva generación en la economía que se llama la cuarta revolución, y es la revolución de la inteligencia artificial,
es la revolución de la tecnología, es la revolución donde los japoneses, los chinos, los estadounidenses y entre esos Costa Rica se están actualizando. ¿Y qué es esa cuarta revolución? Que los países que van a tener un desarrollo económico bastante desarrollado son aquellos que pueden producir tecnología, pueden producir conocimientos básicos de la ciencia y pueden tener esa investigación y desarrollo que requiere una etapa fundamental para crear nuevas patentes y crear nuevos desarrollos tecnológicos. Ese punto es interesante. Escúcheme que lo interrumpa, concejal Castellanos. Concejal Forero, ¿usted cómo ve ese tema? 5%, 4%... No, 5 no, ojalá fuera 5%, Jairo, 0.5. 0.5. En el caso de Bogotá hay Y en el 0.4 para la caso nación. nacional. De Es hecho, muy pues, poco. yo creo que todos recordamos con tristeza esas discusiones, esas polémicas que se generaron el año pasado cuando se estaba discutiendo el presupuesto para la nación, Sí. y que el gobierno de Juan Manuel Santos pues estaba interesado en recortar los recursos destinados a ciencia, tecnología e innovación. Sí. Pues todos recordamos cómo salió la directora de Colciencias, todo lo que pasó. Finalmente pues se frenó un poco el recorte, hubo un incremento muy pequeño, pero de todas maneras pues estamos, como decía José David, muy lejos de los estándares internacionales. El país en este momento está cerca de entrar a la OCDE y, como decía José David, más o menos el promedio de esos países es de 2.4%. Naturalmente, con unas inversiones tan bajas en un renglón tan importante, pues obviamente no nos van a deparar un futuro muy esperanzador. Pero yo creo que hay un problema de falta de voluntad política. O sea, el gobierno de Juan Manuel Santos, en lugar de haber disminuido las cargas burocráticas con las que cargó el gobierno nacional durante estos 8 años, pues pretendió fue recortar precisamente el generador y la fuente de nuevas riquezas. Otro tema, a propósito, pues en el video que mostraron un tema de conectividad. Sí. Hay un tema que también yo creo que está relacionado con todo esto, y es que desde el 2015 está pendiente la licitación del espectro radioeléctrico de los 700 MHz que no ha querido adelantar este gobierno. Naturalmente eso obviamente afecta la economía, afecta la innovación. Pero, concejal, ¿afecta la gestión también de Bogotá? ¿Dependemos tanto del gobierno central en un tema que aparentemente puede tener política pública distrital? No, yo pienso que sí, estamos viendo, así como tú decías, que esto era un contexto nacional, y aquí en la ciudad pues hay que decir que a pesar de que en el plan de desarrollo algunos concejales, incluido José David, el concejal Diego Molano y yo personalmente estuvimos muy interesados que se incluyeran temas relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación, lamentablemente no es esta una de las prioridades de esta administración. Eso también hay que decirlo. ¿Estás de acuerdo? Logramos incluir algunos elementos en el plan distrital de desarrollo, pero hay que decirlo con toda la franqueza, no es una prioridad de esta administración. Se han logrado algunas cosas, hay una gerencia de la innovación, la tecnología y las economías y la economía creativa, pero falta también voluntad política en el caso del Concejal Forero, distrito. escúcheme un segundo. Concejal Castellanos, ¿está de acuerdo con eso? Digamos, ¿nos afecta a los recursos nacionales? Sí, nos puede estar afectando en gran medida por 2 razones. Primero, porque se redujo el presupuesto de Colciencias. El año pasado hubo una reducción sobre eso. Pero adicionalmente hay otro tema que es fundamental, y es que en la ley de regalías, los recursos de regalías se iban para ciencia, investigación y tecnología, digamos, en todo el país y entre esos Bogotá, y eso el gobierno nacional decidió priorizarlo en vías terciarias, cosa que es muy diferente a las políticas que se desarrollan. Pero hay un tema que toca Andrés que me parece fundamental y que los televidentes tienen que ver. Nosotros, hay una nueva generación de concejales que ingresamos en el plan de desarrollo distrital unas normas y unas políticas y unas metas pensando en esta cuarta revolución, pensando en el apoyo académico, empresarial y de emprendimiento, y también de investigación en la ciudad de Bogotá. Creemos que la ciudad de Bogotá, por ser la capital, es la comunidad universitaria, es donde se reúne todo el conocimiento, pero qué pocas políticas y qué poco apoyo en presupuestos y en iniciativa por parte de la administración distrital existe al día de hoy con respecto al tema de ciencia, innovación y tecnología. Solo para ponerle un caso, nosotros pusimos como meta la creación de un centro de innovación, ciencia y tecnología en la ciudad de Bogotá. Creamos una bancada de ciencia, innovación y tecnología y el emprendimiento, donde hemos hecho reuniones con diferentes actores en diferentes momentos en la ciudad de Bogotá. Y al día de hoy,
digamos, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Administración Distrital no trazan una política clara, concisa y concreta sobre cuáles son los desafíos que tiene Bogotá, pero con eso Colombia, frente a esas economías emergentes que se están presentando por el impulso de la ciencia, tecnología e innovación. Yo quiero cerrar solo con un tema importante. Rodolfo Ginás, científico reconocido a nivel nacional y a nivel mundial. Claro. En un artículo del año pasado decía claramente que si Colombia no le apostaba a la ciencia, otros países tomaban la decisión de la economía colombiana. Claro que sí. Es decir, la tecnología y la ciencia antes era un tema tercerizado, era un tema secundario para las políticas públicas. Y hoy en día va a ser la economía emergente de muchos países. Y si Colombia y Bogotá no le apuestan a eso y no tienen la claridad de la visión que se tiene sobre estos temas, va a ser muy difícil que se pueda llegar a desarrollar una economía para la calidad de vida de todos los ciudadanos. Concejal. Pues Jairo, yo creo que fui claro al decir que no era una prioridad. Hay que decir en todo caso que sí ha habido algunos intentos, creo que desarticulados por parte de distintas entidades del distrito, de impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. Uno, por ejemplo, lo refería el concejal Molano en la nota de contexto que se hizo, por ejemplo, en el caso de Maloca, que todos sabemos que es un ícono aquí en Bogotá, estaba con unos problemas financieros serios y la administración, de la mano del consejo, decidió intervenir a ver de qué manera lo rescatamos y lo repotenciamos. Eso, por ejemplo, es algo que se está haciendo. Como dije, se aceptaron algunas iniciativas de los concejales, una particularmente relacionada con la creación de la gerencia de la ciencia, la tecnología y las economías, la innovación y las economías creativas, pero falta una mayor articulación. Y una cosa que yo creo que es muy importante que nosotros como bogotanos y en nuestro caso como consejo y la administración ojalá lograra internalizar eso, es que si hay una ciudad en Colombia que tiene las condiciones para poderse convertir en la meca, en el centro, en el epicentro del desarrollo de la innovación y la tecnología, es precisamente Bogotá. 35 universidades, 9 de las cuales están acreditadas, el 40% de los equipos investigativos, de los centros investigativos están radicados aquí en Bogotá. Los mejor calificados. Los mejor calificados. Entonces realmente tenemos un gran potencial y tristemente no se le está apostando como debería apostársele. De hecho uno ve que es Medellín, que además pues obviamente uno quiere mucho a Medellín y tal, pero es Medellín a través de Ruta N la que en cierta manera está marcando la pauta aquí en Colombia y eso no debería ser. Bogotá debería recuperar el rol que le corresponde. Tenemos un vacío, pero les voy a hacer una invitación. Tenemos una experta que es la doctora Clara Pardo, directora del Observatorio de Ciencia y Tecnología, y sé que nos va a traer muy buenas ideas. Ciencia, tecnología e innovación en Bogotá. La ciudad ha comenzado a ver la importancia de estos temas, pero todavía la inversión es muy baja comparado con, por ejemplo, en grandes empresas en el mundo donde 20 veces invierten con respecto a lo que invierte Bogotá. Otro tema importante es cómo hacer para que la ciudadanía entienda la importancia de invertir en ciencia y tecnología, teniendo en cuenta que el 50% de la inversión la hacemos con dineros públicos, es decir, con nuestros impuestos. ¿Por qué es importante la ciencia y la tecnología? Porque nos soluciona nuestros problemas en la vida diaria. De ahí la importancia que el Estado, no solo a nivel nacional, sino a nivel local, comencemos a determinar ¿cuáles serían esas estrategias que logren que Bogotá se convierta a corto plazo en una ciudad inteligente y que la ciencia y la tecnología sean las estrategias para resolver los grandes problemas que tiene hoy la ciudad? Estábamos con la doctora Clara Pardo, directora del Observatorio de Ciencia y Tecnología, y me voy con usted, doctor Castellanos, porque usted hablaba de un tema que es muy interesante sobre la soberanía que se pierde al dejar de invertir y tener este tipo de políticas públicas, y con lo que decía la directora Pardo sobre este tema. ¿Usted considera que Bogotá es una ciudad del conocimiento? ¿Nosotros podemos darnos ese lujo? ¿Estamos cerca de ser una ciudad inteligente o ya lo somos? Pero yo lo que pienso que existe en Bogotá es un sinnúmero de actores que le están apostando a la ciencia y tecnología, pero cada uno desde sus esfuerzos. Individualmente casi. Individualmente. Desarticulados. O sea, yo pienso que existe eso y digamos que precisamente uno de los debates que yo tuve en algún momento con Clara era si los centros de innovación, ciencia y tecnología ayudaban a unir esos actores, pero también ayudaban a construir una política pública en torno a
la ciencia, la tecnología, las nuevas innovaciones y el emprendimiento, que va de la mano. Y entonces uno compara, por ejemplo, el caso de Costa Rica, que es como similar es a emblemático, nosotros. ¿no? Y, por ejemplo, en Costa Rica, ¿qué pasó? Primero crearon el Ministerio Sí. de la Ciencia y Tecnología, pero segundo, crearon el SENAT, que es el Centro de Estudios Tecnológicos y de Innovación, y el SENAT es el centro donde se crean todas las políticas para que los emprendedores, los creadores de nuevas tecnologías y los científicos se puedan reunir y acordar una política a mediano y largo plazo. Y creo que ese es el problema que existe en Bogotá. El problema en Bogotá, lo que yo veo y con Andrés siempre vamos a muchas reuniones, es que las universidades están de acuerdo con el tema de innovación o el sistema inteligente, ¿no? Le dice. Innovación, ciencia y tecnología. Los estudiantes también, ya hay unos labs independientes de gente trabajando, hay emprendedores sacando adelante el tema, pero lo que creemos es que todos están desarticulados. En la medida en que nosotros podamos unir una sola política, pero que fuera eso sea visual, que sea físico, que sea Sí. materializable, pues podemos lograr que la política de ciencia, innovación y tecnología comience a coger fuerza. Ahora, estamos muy retrasados, digamos, por ejemplo, en Japón estamos hablando que hay más de 15 parques tecnológicos desde 1989. Ellos pensaron en la tecnología y la ciencia Hace muchas décadas. hace Tiene un- mucho sí, tiempo, tiene nos un llevan trabajo mucha de ventaja, perspectiva muy fuerte. pero por ejemplo, otros casos como Bilbao, Lituania, ya llevan con un proyecto de 10 años que fue una política pública, o sea, no solo es inversión privada, sino desde lo público y desde intereses políticos que se logró avanzar en esta política. Y yo creo que eso es muy importante ahondarlo y profundizarlo, porque es que lo que dice la doctora Clara es verdad, nos ayuda a solucionar problemas de la vida cotidiana. Y creo que ese es el objetivo que buscamos acá, pero también buscamos otro tema y es cómo la economía colombiana deja de pasar a commodities a ser una industria de Sí. la tecnología y la ciencia. Concejal Forero, cuénteme algo. Estamos muy lejos de ser una ciudad inteligente. O sea, usted habla de algo que coincide, el concejal Castellanos. Problema de desarticulación, unos actores independientes que no digamos que juegan, hacen un esfuerzo especial, pero a veces creemos que no es suficiente. ¿Qué nos falta para y tener yo creo que mayor solidez? Para concluir, o mejor dicho, para tratar de ampliar el diagnóstico, hay que decir que además de que falta articulación, a veces falta continuidad en las políticas públicas. Ok. Es decir, hubo un plan en el 2006, que precisamente era el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación para Bogotá. Hubo una comisión, que era la Comisión Distrital, que estaba relacionada con eso, y lamentablemente no se le ha dado continuidad a los planteamientos, a los propósitos, a los proyectos que surgen de ese tipo Sí. de comisiones o de iniciativas. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una que está liderando, entre otras entidades, la Universidad Nacional, un parque tecnológico, un anillo Sí. de innovación que quieren Sí, hacer sí. aquí, cerca en los alrededores de Corferias, al lado de Ágora, y esta administración, por ejemplo, la anterior tampoco, han decidido cobijar o han decidido potenciar ese tipo de proyectos. Entonces, por eso yo digo, hay que, por un lado, articular y por Sí. otro, que se construya sobre lo construido. Es decir, que no se desatiendan, no se dejen pues a medio empezar esas iniciativas que vienen de administraciones anteriores. Porque uno ve, por ejemplo, en el caso de Medellín, que ha habido como cierta continuidad, Sí. independientemente de los cambios de signo político que puedan tener las administraciones municipales, que hay cierta continuidad en esas políticas. Se le está apostando a eso. Entonces yo sí pienso que lamentablemente estamos lejos. Un tema también, que yo sé que no es, que no es lo que estamos discutiendo, temas de semaforización. Nuestros semáforos son los semáforos de la década de los 70. Y sin Ah, desarrollo por no vamos a poder sacarlos adelante. Eso, y además, o sea, realmente para convertirnos en una ciudad inteligente hay que apostarle a distintos frentes. Entonces, en el caso, por ejemplo, un caso sencillo, la semaforización. No Sí, es posible sí, que sí. la capital de la República tenga semáforos de la década de los 70. Entonces, sí pienso que lamentablemente estamos lejos. Obviamente, pues nosotros desde el Consejo, la Administración, uno sí quisiera que estuviera más articulada y que pudiéramos apostar por una continuidad y una articulación en las políticas públicas relacionadas con la innovación y la tecnología. Les hago otra invitación. Tenemos al doctor Fernando Chaparro, él fue director de Colciencias, quien nos tiene un comentario especial. Bueno, creo que todos estamos conscientes que estamos viviendo en una época caracterizada por las llamadas sociedades del conocimiento. Son sociedades en las cuales el conocimiento se ha convertido en un factor de producción. Es el conocimiento el que está detrás de la competitividad de nuestras empresas y por lo tanto en la posibilidad de tener empleo para la gente, para los ciudadanos.
es el conocimiento que puede solucionar problemas de contaminación ambiental. Las universidades de Bogotá se están transformando, porque tenemos buenas universidades, pero también tenemos que ponernos al día para que los recursos humanos que se formen puedan responder a las oportunidades y desafíos de la economía contemporánea. En este momento estamos formulando una política pública de ciencia, tecnología e innovación del Distrito Capital, apoyada por la Secretaría Distrital de Planeación, pero vamos a tener que hacer un esfuerzo grande para incrementar la inversión en ciencia y tecnología. Yo creo que aquí esperamos contar con el apoyo del Consejo de Bogotá, de todos los ciudadanos, de las universidades, de los centros tecnológicos, para poder responder al gran desafío que tenemos y que Bogotá se pueda proyectar hacia el futuro como una ciudad dinámica, competitiva, que nos dé trabajo a todos y bienestar a su población. Estábamos con el doctor Fernando Chaparro, el director de Colciencias, que no solamente apuntaló algunas cosas que ya hemos discutido, hay un tema que yo creo que es muy importante que él trae a colación, ya lo llevamos a la mesa. La competitividad y el conocimiento van de la mano, sí, y una política pública de ciencia, tecnología e innovación es determinante. Ustedes dos son concejales jóvenes de dos partidos que tienen representatividad muy importante en Bogotá y a nivel nacional. ¿Qué tenemos que hacer para lo que resta de la administración Peñalosa, o por qué no pensarlo, para lo que viene de una nueva administración, para sacar adelante este tema? Porque decía el concejal Forero con mucha razón, tenemos un problema de políticas de gobierno y no de Estado. Usted trae el tema de la cuarta revolución, que creo que es concluyente. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar este tema en Bogotá? Pues Jairo, hay varios temas que toca hacer. Digamos, y que lo hemos hecho desde el 2016. Sí. O sea, yo radiqué un proyecto de acuerdo que es la creación del Centro de Innovación, Ciencia y Tecnología, porque creo que es la herramienta donde se puede comenzar a desarrollar las políticas de ciencia y tecnología en la ciudad. Pero, ¿qué pasó con ese centro, con esa iniciativa? Pues todavía lo incluí en la meta del plan de desarrollo distrital. Se adoptó por parte de varios concejales un fondo de 100.000 millones de pesos con la venta de la ETB, pero como la venta se bloqueó, pues todavía no se sabe cómo avanza ese desarrollo. Pero digamos, sobre ese centro de innovación hemos tratado por instancias públicas y privadas tratar de sacarlo adelante y no ha sido fácil. Y no ha sido fácil precisamente porque no existe la unidad entre los diferentes actores de ese sistema inteligente. Pero hay otro tema que sí me parece importante como poner, y lo decía el doctor Chaparro con mucha severidad, y es que entramos en la era del conocimiento. Sí. Es decir, tu título profesional o el tuyo o el mío no va a servir si tú no sabes el conocimiento. Puede haber gente que no tenga título y tener mejor conocimiento, y eso son lo que las empresas privadas quieren absorber. Y la pregunta es cómo esa política nosotros la comenzamos a adoptar. Y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en ciencia, innovación y tecnología es como si nosotros le estuviéramos hablando en chino a la gente. Sí, este es un tema que da miedo a muchas personas, ¿no? Los secretarios no entienden, mucha gente profesional no entiende, sí, y los científicos y los ingenieros no participan de los espacios públicos, que esa es una invitación formal que hay que hacerle a todos los investigadores de la ciudad de Bogotá. ¿Cómo nos unimos para sacar adelante una política de ciencia, innovación y tecnología? Porque esa es la única manera en que nosotros podemos sacar adelante, digamos, esa política, pero también podemos sacar adelante la innovación en tecnología y temas científicos que yo estoy seguro que muchos investigadores esperan que exista algún apoyo en inversión, tanto de empresa privada como de pública, pero ni siquiera existe la forma de cómo la empresa privada, en el caso de Rutaen en Medellín, Rutaen es la incubadora donde empresas privadas miran qué innovaciones científicas hay y apoyan las patentes, pero concejal, acá en Bogotá no existe nada de eso. Permita que me lo interrumpa. Concejal, aquí tenemos dos iniciativas. Concejal Forero, ¿qué otra iniciativa nos hace falta? Pues, primero, ojalá poder convencer a la administración de que es importante que le apuesten a este tema. O sea, eso ha sido hay que llevarlo a la agenda de las políticas públicas. Exactamente, ha sido algo que hemos tratado de hacer varios concejales desde que se inició este periodo constitucional y tristemente, a pesar de que, como digo, hemos ganado algunas batallas, no hemos podido ganar, entre comillas, pues la guerra o mejor dicho, no hemos obtenido el gran triunfo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, en primer lugar, ojalá convencer a la administración de la importancia. Segundo, que se articulen un poco mejor. Ahí estaba, por ejemplo, mencionando el doctor Chaparro, que él estaba trabajando de la mano de la Secretaría de Planeación. Pero hay otros esfuerzos que vienen, por ejemplo, del lado de la Secretaría General. La Secretaría General tiene, por ejemplo, la Alta Consejería de las Telecomunicaciones. Entonces, a veces uno ve unificar ese criterio institucional. Que estén articulados las distintas entidades del distrito para que puedan tener un
esfuerzo un poco más efectivo. Y por otro lado, pues esto yo sé que no tiene nada, pues José David está hablando de algunas cosas que él ha promovido. Nosotros en el Centro Democrático hemos promovido algo que también toca tangencialmente el tema de la tecnología, pero sobre todo el tema de la innovación, es el tema de la economía creativa. El tema de la economía naranja. Economía naranja. De hecho, nosotros, pues, en el paraguas de la ley 1834 del senador Iván Duque, que hoy es ley de la República. No hablemos mucho del senador todavía. Tengo restricciones. Entonces, él logra hacer realidad esta ley. Nosotros estamos tratando de aterrizarla para el caso bogotano, precisamente porque reconocemos esas condiciones particulares que tiene Bogotá como generadora de conocimiento, como generadora de cultura, como generadora de innovación. Entonces, es un muy alto potencial el que tenemos y no puede ser que lo sigamos desperdiciando. Concejales, el tiempo en televisión es muy reducido. Tenemos un espacio para 2 preguntas, una para el concejal Forero y otra para el concejal Castellanos. Les pido 15 segundos para atender la respuesta, que estamos sobre el tiempo. Concejal Forero. Concejal Forero, mi nombre es Ángel Yamil Suárez. ¿Usted piensa que hay suficiente inversión para ciencia y tecnología en Bogotá? Concejal, 15 segundos. No, pues Ángel Yamil, como hemos tratado de exponer durante este programa, lamentablemente los esfuerzos presupuestarios no se corresponden con las necesidades que tenemos como ciudad. Muchas gracias y ahora vamos con la pregunta que le corresponde al concejal Castellanos. Hola, soy Jenny Barreto, concejal Castellanos. ¿Cuál sería la participación ciudadana para mejorar el acceso a tecnología en temas de educación y empresa? Concejal Castellanos, 15 segundos. La única manera en que la ciudadanía se pueda articular es a través de una política pública y a través de un centro de innovación, ciencia y tecnología o de espacios físicos que promuevan el conocimiento, la ciencia y la tecnología, pero también el emprendimiento. Solo para cerrar, las grandes empresas del país, del mundo, ¿cuáles son? Google, Facebook, ¿cómo nacieron ellas? Nacieron a través de parques tecnológicos y con el apoyo de temas de ciencia, innovación y tecnología. Muchas gracias. Caballeros, los invito a que escuchemos los resultados de la encuesta del programa de hace 8 días relacionado con el tema de los venezolanos en Bogotá. ¿A usted le molesta la presencia de venezolanos en la ciudad? Sí, 39%. No, 61%. Sé que gustó mucho la respuesta de esta encuesta, pero la analizamos en otro programa y los dejo ahora con la encuesta de Twitter para este programa. ¿Faltan más recursos para ciencia, tecnología e innovación? ¿Sí o no? Usted puede opinar en @Consejo de Bogotá, #Contraste. Concejal Castellanos, concejal Forero, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Jairo, muchísimas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, concejal, muchas gracias. Jairo, muchas gracias por el espacio. Y a ustedes los televidentes, recuerden nuestra cita semanal los jueves en la noche por Canal Capital.